Bienvenidos a otra conferencia de la BINAR, un espacio donde la inteligencia artificial se encuentra con el mercado inmobiliario para transformar la forma de evaluar propiedades. En un sector donde la precisión y la rapidez son clave, ¿cómo podemos garantizar que cada evaluación refleje el verdadero valor de un inmueble? Hoy exploraremos herramientas de IA que van más allá de los métodos tradicionales, combinando análisis de datos en tiempo real, tendencias de mercado y variables económicas para ofrecer valoraciones más exactas y personalizadas. A lo largo de esta sesión, descubriremos cómo estas soluciones no solo agilizan el proceso, sino que también reducen márgenes de error y ofrecen insights estratégicos para inversionistas, propietarios y profesionales del sector. Comencemos. Buenas tardes, compañeros. Gracias a todos por estar aquí. Hoy vamos a abordar lo que es un problema muy antiguo dentro de lo que estamos hablando del sector inmobiliario, específicamente pues en los mercados emergentes y como el nuestro específicamente en la zona metropolitana. ¿Qué factores nos han influido? ¿Cómo podemos saber el valor real de las propiedades? ¿Qué información tenemos acerca de ellas y de qué manera influyen o impactan en la evaluación de estas mismas? Les presento a ustedes pues este caso de la evaluación inmobiliaria híbrida, en la zona metropolitana. ¿De qué hablamos? En el desafío de Guadalajara estamos hablando de una evaluación que va a ser significativamente híbrida. Híbrida significa que ya no tenemos que elegir entre la parte de la intuición del experto y de los datos duros. Hemos integrado lo que es un proceso de análisis jerárquico AHP, de esta manera lo vamos a estar nombrando o lo van a estar viendo reflejado, con modelos de coeficientes que son hedónicos, para crear herramientas que funcionan incluso en mercados que son fragmentados. Mercado fragmentado, pues hablamos de aquellos servicios con un listado múltiple que resulta con información muy dispersa. Entonces, es ahí donde entra esta parte que hablamos aquí de la subjetividad de la persona que está evaluando la propiedad, que no tienen datos centralizados, que la información depende excesivamente del contexto en el que se encuentra la propiedad. Ubicación, seguridad, comportamiento, son algunos factores que influyen dentro del mercado para poder conocer cómo se está evaluando. ¿Podrías continuar con la siguiente diapositiva? La brecha del mercado actual. Bueno, un desafío dentro del mercado inmobiliario en Guadalajara es precisamente esta, porque estamos hablando que nuestra realidad en Guadalajara, y si alguno de ustedes conoce, se ha intentado evaluar una casa, por ejemplo, dentro de Zapopan o Tlajomulco, donde las características de la casa son similares, pero nos hemos dado cuenta cómo hay un muro o una brecha dependiendo de la zona en la que se encuentra el inmueble. A diferencia de Estados Unidos, no tenemos un múltiple line service, MLS, que es centralizado y obligatorio para todas las propiedades. La información está en portales dispersos, en letreros de calle, grupos de WhatsApp. Básicamente no tenemos una big data que nos esté dando esta información de manera segura como un referente hacia todas las zonas. Esto crea un problema grave dentro de lo que de lo que hablamos de la subjetividad. Sin estos datos centralizados como lo tienen en este caso Estados Unidos como ejemplo, el valor depende mucho de esa experiencia, de ese conocimiento que tiene acerca de la zona, de cuánto vale por su seguridad. Hay un factor también que es la plusvalía. Si ellos que consideran que va a haber una plusvalía en corto o mediano plazo, cuánto vale estar cerca de algunas plazas o centros comerciales. Todo este tipo de preguntas y respuestas son las que varían dependiendo de algo que es, pues, tiene un grado de error tangible, que es el factor humano, ¿no?
de quienes vamos a estar dependiendo en este tipo de factores. A quién le vamos a preguntar es dependiendo de la respuesta que vamos a obtener. Y eso genera pues una cierta desconfianza en los clientes para saber si realmente este inmueble se está evaluando de la manera correcta o incorrecta. Son limitaciones tradicionales que se tienen actualmente. Por este caso, nosotros en PropTech tenemos un objetivo que deseamos y vamos a cruzar, en el cual va a avanzar de manera paulatina y lineal, donde vamos a centralizar toda esta información, donde sabemos que se requiere una solución para poder tener una estandarización de todos estos datos. Como ya lo dije, van a existir dos metodologías en las que nos vamos a estar basando para poder crear un lineamiento adecuado dentro de todos los de todas las inmobiliarias, y se requiere pues básicamente toda esta estandarización. Vamos a estarlo llevando a cabo de acuerdo con expertos en el programa, y también va a ser sin depender de una Big Data, ya que como sabemos en México no existe. Entonces la manera en la que se van a estar evaluando es por medio de este promedio en seguridad, en si hay amenidades como plazas, centros comerciales, parques, etcétera. De esta manera nosotros vamos a estar estandarizando todo el mercado inmobiliario. Y justo de lo que comentaba, aquí es donde encontramos esta brecha crítica, donde tenemos este método comparativo en el mercado tradicional y funciona bien cuando tienes, por ejemplo, 5 casas idénticas vendidas en la misma cuadra del mes pasado, pero cuando nosotros cambiamos es cuando tenemos estos factores que son cruciales. Empezamos a hacer ajustes manuales, arbitrarios, no funciona lo mismo estas mismas casas, aunque tengan las mismas características en otra zona. Por otro lado, en PropTech y Big Data vamos a procesar esta información de manera más lineal. Nuestra propuesta lleva a cabo estas 3 metodologías, que van a ser la de metodología AHP, que es este modelo jerárquico para poder ver las variables cualitativas y geográficas. Voy a ser muy específica, que las variables que nosotros vamos a estar enfocándonos son en las variables geográficas, que son seguridades, amenidades. Sabemos que seguridad también depende de cada localidad. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, no es lo mismo Andares que Oblatos. Entonces nos vamos a basar en ese censo para poder crear este nivel jerárquico dentro de las propiedades. También vamos a tener lo que les comentaba, lo que son los coeficientes endónicos, donde la aplicación de modelos matemáticos se van a estructurar de acuerdo al valor monetario y de las características físicas que tiene la propiedad, ya sean, por ejemplo, no es lo mismo que la propiedad tenga 2 baños a 1 baño y medio. No, el baño y medio, como ya lo sabemos, no tiene regadera. No solo estamos hablando de cuestiones de dimensiones, sino también cuestiones internas de la propiedad. Una propiedad, por así decir, de 200 metros cuadrados, también varía en la distribución que tiene dentro de ella misma. De las propiedades también, si cuenta con, por así decir, cemento, azulejos, ciertos detalles que le dan un valor extra a la propiedad. Y también vamos a tener, por la tercera parte, la automatización, una herramienta que nos va a ayudar a integrar de manera uniforme y digital todos estos datos, lo que reduce el proceso de la evaluación, ya que estos procesos suelen ser muy tardados. En este tipo de cuestiones, por lo mismo que les comentaba, habla de que estamos directamente tratando con una persona a la cual va a investigar, a lo que él conoce, a su expertise, cómo se va a evaluar. Con esta herramienta va a ser mucho más fácil porque ya va a contar con esta información dentro de ella, lo que va a ser un procesamiento más rápido y eficiente. Y
también eliminando toda esta parte de la subjetividad arbitraria por parte de la persona. Ahorita va con... Sí. Nosotros identificamos estos tres elementos como los pilares de la metodología. Es decir, la propuesta viene desde la identificación de los desafíos y la brecha que existen dentro del mercado previamente mencionada por Rubí, y la necesidad de decir, ok, entonces se necesita implementar una herramienta que sea propia de mercados de este tipo, que sea propia de mercados que trabajan en estos contextos. Al tener estos tres pilares, las señales que nosotros identificamos es tener elementos de toma de decisiones complejas, categorizadas en un número, una calificación de diversas cosas intangibles con base en la compañía y en el trabajo en conjunto con expertos. Este elemento es fundamental dentro del contexto porque enfatiza en la necesidad de identificar este tipo de herramientas elaboradas por y para consultores que ya se encuentran en el mercado y que conocen o tienen esta sensibilidad de cómo funciona de manera real el mercado, pueden derivar en mejores resultados. Además, bueno, la parte de los coeficientes hedónicos que viene de elementos de economía en el que se le van asignando estos precios, en este caso, estas categorizaciones a los diversos productos o atributos que tiene, en este caso, cada una de las propiedades. Y bueno, la parte de la automatización que busca un cálculo rápido, efectivo y que elimine esta parte de posibilidades de errores humanos, ¿no? Con todo esto, el siguiente paso dentro del camino que nosotros seguimos para la elaboración de la herramienta tiene que ver con lo relacionado a las variables de evaluación. Y este es un punto muy, muy importante a tocar, debido a que gracias al trabajo específico con una consultora de Guadalajara que está dentro del mercado inmobiliario, nosotros pudimos obtener algunas propiedades de su catálogo que tienen un valor físico base. ¿Esto en qué nos ayuda dentro de la creación de la herramienta y además en la parte de la investigación y de poder ejemplificar o mostrar los resultados? Bueno, pues que tener un catálogo validado por expertos que nos mencione un valor físico base de diversas propiedades, que en nuestro caso fueron 3, introduce elementos de llevar o de buscar eliminar o minimizar cuestiones que vayan fuera de otros factores a los que nosotros vamos a evaluar, que son los factores geográficos. Estos factores físicos ya fueron analizados, categorizados y calificados por expertos. Entre estos, los metros cuadrados de terreno, la construcción, el número de habitaciones, baños o situaciones específicas, y la parte de antigüedad y acabados. Por consiguiente, nosotros avanzamos a los factores geográficos que tienen que ver con variables externas que tenemos que ponderar dentro de nuestro modelo para poderlo desarrollar. Entre estos está la percepción de seguridad, un variable geográfico a considerar con base en la identificación de que la zona en la que se encuentra la propiedad es un elemento importante, cercanía a escuelas, parques, hospitales y otro tipo de amenidades, y cuestiones de transporte público que arrojan esta parte de accesibilidad. Entonces, el proceso de la construcción del modelo viene desde la identificación de que para poder construir un modelo funcional, necesitamos esta parte, necesitamos o puede generar elementos interesantes para la validación del mismo, la reunión con asesores inmobiliarios expertos. Este es un elemento fundamental, sobre todo si queremos hacer una prueba de concepto como la que nosotros estamos llevando a cabo, en la que la validación de este proceso se hace a través de la construcción de elementos que pueden ser utilizados directamente por una constructora especializada en el sector y con la que se trabaja en la búsqueda de que a futuro este elemento siente las bases para que dentro de un catálogo más amplio de propiedades se puedan definir herramientas para evaluar otras variables que son importantes dentro de la evaluación de
propiedades en este caso, y por consiguiente se puedan generar procesos de automatización más grandes que funcionen en mercados con el contexto de Guadalajara. En ese sentido que entra la importancia de que para el proceso de construcción del modelo se tenga una consulta con asesores inmobiliarios que en nuestro caso tienen más de 6 años de experiencia en el sector, además de certificaciones en el área, y poder llevar hacia un camino de una necesidad identificada por ellos, que nosotros encontremos posible trabajar para después poder avanzar hacia la construcción del proceso. El proceso se construye, como ya se adelantaba un poquito previamente, a través de elementos de ponderación, en los cuales nosotros utilizamos el análisis jerárquico para aplicar es la aplicación de una técnica matemática en la que se consideran diversos factores identificados como factores que le dan valor arraigados a la parte geográfica de cada una de las propiedades, y se empieza a ponderar el peso relativo de cada amenidad. Con esta ponderación se realiza el cálculo también de cuáles son los elementos o de cuáles son los distintos niveles en los que se encuentran las propiedades que tenemos consideradas dentro de las diversas variables que tenemos en cuenta, y se hace la integración de los coeficientes hedónicos en Python para poder generar el valor final. En los elementos de validación que nosotros pudimos encontrar dentro de nuestra herramienta, tenemos un ratio de consistencia de 0.006%, lo que asegura lógica en los pesos y señala que la construcción de la matriz, que es el elemento fundamental y es el que se realiza con base en lo que nos mencionan los expertos, tiene un sentido en el que no hay contradicciones ni contrapesos específicos dentro de la misma, lo que lleva a poder considerar que esos pesos son efectivamente o que el modelo funciona efectivamente dentro del mercado de Guadalajara. Bueno, y el siguiente paso, explicamos un poco sobre la necesidad de crear una herramienta híbrida. Ya le explicamos un poco sobre la construcción de la herramienta. Bueno, el siguiente paso fue aplicar esta herramienta a un caso aplicado. Bien lo comentaba mi compañero Rubén, gracias a la consulta que se le hicieron a algunos asesores inmobiliarios, tuvimos la accesibilidad de que nos compartieran información de 3 propiedades. Si bien, como lo comentaban, bueno, primeramente estas propiedades están valuadas en un mismo precio, tomando en consideración sus características físicas, pero nuestra intención era mostrar pues las diferencias existentes en torno a las variables geográficas. En este sentido, realizamos los cálculos de ponderaciones jerárquico, y los resultados que obtuvimos sobre las variables geográficas fueron los que se observan en la gráfica. ¿Qué se observa? Bueno, primeramente, la percepción de seguridad resultó ser el componente, digamos, más relevante en cuanto a la determinación de la estimación del precio de una propiedad. Este factor supera significativamente a las demás características o atributos geográficos de las propiedades. Y bueno, es importante mencionar el por qué posiblemente resulta como el factor más influyente por encima por ejemplo, de los metros cuadrados o acabados. Pues primeramente se puede observar desde una perspectiva de demanda. Consideramos que primeramente la seguridad, pues para todas las personas es una necesidad básica. Y por otro lado, bueno, comprar
una propiedad dentro de una zona que de manera subjetiva se percibe como más segura, pues puede proveer también una mayor calidad de vida. Ahora, si seguimos esta lógica, entenderemos en términos económicos que si una alta percepción de seguridad en una propiedad, pues puede aumentar su demanda y por ende su precio. En cambio, si por alguna propiedad se encuentra en una zona donde se considera o se percibe no tan segura, pues esto nos llevará a que posiblemente no se demande, no haya tanta demanda de propiedades y esto provoque pues una caída en su precio. Ahora, es importante mencionar que a pesar de ser el factor, digamos, como más importante dentro de los factores geográficos que tomamos en consideración, en términos generales, pues solamente representa un 24.1%, ¿no? Esto nos lleva a la siguiente diapositiva. Comentaba, bueno, tuvimos la accesibilidad de tener información de tres propiedades. Las propiedades están ubicadas en diferentes áreas geográficas. Una se encuentra en Guadalajara y dos en Zapopan. Y bueno, al calcular los precios con base en las consideraciones anteriores, obtuvimos que por un lado la primera propiedad tenía digamos, un equilibrio entre el factor de percepción de seguridad y por otro lado el factor de amenidades que en su conjunto hacían que esta propiedad tuviera digamos, el precio más alto de las tres propiedades, considerando que solamente este aumento en el precio está basado solamente en estas características geográficas. Es decir, si tomamos en consideración las características físicas de la propiedad, bueno, como se comentaba en un principio, se tomó como base aquellas que estaban evaluadas, dadas sus características físicas, en un mismo nivel de precio en el mercado. En la segunda propiedad obtuvimos digamos, una reducción en el precio por el componente de percepción de seguridad. Es decir, si bien tenía amenidades dentro de su radio dentro del radio de 1 o 2 kilómetros a su alrededor, donde tenía acceso a escuelas, acceso a hospitales, acceso a transporte público, pero la percepción de seguridad daba una pequeña penalización en el precio, lo que provocó pues una caída relativamente baja en relación a la primera propiedad, ubicándola en un segundo lugar. La tercera propiedad es la más interesante, porque desde nuestros análisis obtuvimos que era una propiedad que se percibía con un alto índice de seguridad, pero digamos que dentro de su radio geográfico faltaban algunas amenidades que de alguna manera penalizaban el precio y esto provocaba una fuerte caída en el precio estimado de la propiedad. Lo comentaba en la diapositiva anterior, si bien la percepción de seguridad resultó ser un factor importante, dentro de los factores geográficos pues solamente representaba un 24.1%. Esto quiere decir que si bien en su conjunto las amenidades son de repente más fuertes que la percepción de seguridad, pues puede disminuir su precio, o en el sentido contrario, ¿no? Si el acceso a amenidades es menor que el impacto que ofrece la percepción de seguridad, pues puede también tener un impacto negativo como se observa en el tercer caso. Esto nos llevó pues a algunos hallazgos que compartimos en la siguiente diapositiva. Al final, ¿qué concluimos con este estudio? Bueno, el modelo revela una dinámica muy compleja. Bien comentaba, aunque la seguridad es un factor individual muy fuerte, en su conjunto, en este conjunto de amenidades geográficas y características, pues puede
digamos, estabilizar, elevando o disminuyendo el valor de la propiedad, incluso si la seguridad resulta no ser el mayor componente que favorezca esa propiedad, ¿no? Y además, bueno, a diferencia de la evaluación tradicional que prioriza la ubicación geográfica, este modelo demuestra que en el mercado de la zona metropolitana se valora más la tranquilidad y además el acceso a servicios barriales o cercanos, más que la distancia hacia el centro de la ciudad. Y bueno, ya habiéndoles explicado esta parte, continuamos con las conclusiones de la siguiente diapositiva. Bueno, como ya lo comentábamos, muchas gracias, Omar. Para cerrar esto, pues vamos a ser honestos sobre sobre lo que nos ofrece y sobre lo que estábamos hablando acerca de la herramienta. ¿Qué nos deja? ¿Para qué sirve esta industria? Pasamos de una caja negra donde toda esta información se daba por la parte del experto y no se conocía el porqué de la información. He visto muchas casas que dicen, por tanto precio, algunos amigos han buscado y dicen, pues, ¿por qué esta evaluación dentro de esta misma zona? Porque una casa vale tanto y una vale menos. Y estamos hablando dentro de una misma colonia. Entonces, esta herramienta nos va a ayudar a que sea más que una caja negra, sea una caja de cristal que nos ayude a dar toda esta información que sea clara y concisa para el cliente o proveedor final, ¿no? Que estamos hablando. Esta herramienta también nos va a ayudar a tener al cliente con una información clara que le ayude a comparar qué es lo que él necesita o qué prioridad le va a dar a su vida y por qué va a elegir esa propiedad, lo cual es muy importante dentro del sector. Tu casa no solo vale esto, solo porque nosotros lo decimos, sino porque sabes que se encuentra cerca de un hospital, se encuentra en una zona muy segura, tiene parques, tiene centros comerciales. Esto también le va a ayudar al cliente a poder priorizar sus necesidades y conocer cuál es la mejor casa para él. No solo estamos hablando de la parte interna de la casa, que era lo que hablamos acerca de las propiedades, de distribución, características, etcétera, sino en la parte geográfica, qué es lo que él va a considerar para tener una mejor calidad de vida, lo que él considera una mejor calidad de vida. Y con esto nos vamos a sentar con el cliente y es donde vamos a tener esta cercanía de poderle dar este consenso acerca del mercado, de por qué su casa vale un 18% más que otras, ¿no? Y ser transparente con el cliente más que nada. Entonces, más que buscar también que la venta se haga porque se haga, sino es consolidar esta información con el cliente, darle esta claridad y transparencias para que siempre pues haya como una buena comunicación y un buen referente con los clientes. Sí. Bueno, gracias. Bueno, acerca de las limitaciones y lo que nosotros vemos en un futuro acerca de PropTech. Bueno, para cerrar debemos de ser honestos con las limitaciones. Este modelo, como ya lo estamos viendo, es un modelo matemático que está basado y estudiado específicamente en la zona metropolitana de Guadalajara. Si bien esta información ha dependido del expertise de otras personas, el sistema también está sesgado a lo que estamos hablando, a la zona en la que nosotros estamos buscando. No va a ser lo mismo en Monterrey, en Ciudad de México, en otras zonas del país, porque cada una va a tener que derivarse con un experto de la zona y poder generar la matriz adecuada para la valoración. Y también el futuro que nosotros esperamos tener justo en PropTech es poder conocer de qué manera podemos mitigar todos estos sesgos individuales dentro de las personas, porque al final y al cabo también se necesita buscar un experto para poder conocer las propiedades de las casas, de los datos y poder tener una evaluación más segura y con medidas más tangibles que son digitales para que haya un lineamiento específico dentro del mercado en la zona inmobiliaria.
Como ya lo dijimos, ahorita nosotros estamos evaluando el referente geográfico, que es la seguridad de escuelas, parques, hospitales, centros comerciales, pero se busca que haya un referente un poquito más seguro de acuerdo a lo que se está buscando, ¿no? No solo estamos hablando de que los hospitales van a ser un referente, ¿no? Estamos hablando de más cuestiones. Acerca de lo que hablábamos del transporte, suele ser un factor muy importante también dentro de la evaluación, como lo comentaba Omar, es también otro gran referente. Entonces, también dependiendo de la zona, es cómo van, qué porcentaje va a evaluar o qué porcentaje va a obtener cada uno de estos referentes geográficos y conocer y poder tratar de estandarizar estas cuestiones dentro de nuestro modelo. Como un pequeño cierre nada más, además de agradecerles a todos por su presencia y atención, enfatizar en el hecho de que la herramienta se crea con este consenso de expertos, con la intención de que sea o pueda producir una base interesante para a futuro generar procesos de automatización más importantes que tengan esta capacidad de explicar aún mejor los elementos de evaluación dentro de las diversas propiedades. Gracias por acompañarnos en esta conferencia. Hoy hemos descubierto cómo la IA nos permite combinar precisión, rapidez y datos en tiempo real para transformar la manera de determinar el valor de los inmuebles. Lleven consigo estas herramientas y metodologías. Aplícanlas para ofrecer valoraciones más confiables, tomar decisiones informadas y destacar en un mercado cada vez más competitivo. La tecnología está aquí para potenciar su expertise y llevar su trabajo al siguiente nivel. Hasta la próxima.